periodista Humberto Ortiz Pajuelo, alias Beto Ortiz, alias La Cucaracha Gorda. Y si Ortiz se salvó de ir a la cárcel fue porque el año 97, 98, mi amigo y mi abogado, Enrique Gersi, que también era abogado de los señores Crucillat, entonces muy poderosos dueños de Canal 4 y entonces muy influyentes amigos de Vladimiro Montesinos, los señores Crucillat le dijeron a Enrique Gersi, y esto me lo ha contado Enrique, Beto Ortiz tiene un incendio en el Poder Judicial, lo están enjuiciando por seducir, corromper y tener relaciones sexuales con menores de edad. Por favor, apaga ese incendio, limpia ese inodoro. No importa si es culpable o inocente, haz lo que tengas que hacer, pero que no lo metan preso a Ortiz. Y Enrique Gersi, que es un abogado absolutamente brillante y absolutamente cínico y absolutamente inescrupuloso, que siempre gana por eso sus juicios, salvó a Ortiz de ir a la cárcel, evitó que la denuncia llegara a juicio y el fiscal, persuadido por los argumentos fantásticos, irresistibles del brillante abogado Gersi, desestimó la demanda contra Ortiz Pajuelo. Esa demanda se originó en marzo del 96 y en lugar de leer todos los legajos judiciales de quienes lo demandaron por abusar sexualmente de más o menos 20 menores de edad, voy a hacer algo que creo que es mejor televisión, que es mostrar las imágenes. Esto lo hizo ya, y con el rigor periodístico que lo caracteriza, César Hildebrandt el año 2002. Así presentaba César, que a diferencia de Ortiz, sí que es un periodista que enaltece y dignifica el oficio, las fechorías que había perpetrado Ortiz contra menores de edad. Ortiz me retó en Perú 21 a que presente las pruebas. Hoy vamos a presentar todas las pruebas y todos los testimonios que hay contra Beto Ortiz en el caso de violación o de tener relaciones sexuales con menores de edad. Que Ortiz no haya ido a la cárcel no significa que Ortiz sea inocente. Que la demanda no haya prosperado y no se haya abierto un juicio contra Ortiz no significa que Ortiz sea inocente. Lo que significa es que Ortiz tenía un abogado defensor, Enrique Gersi, que era abogado de los Crucillat, que eran íntimos de los Montesinos, y Montesinos dio la orden de que el Poder Judicial desestimara la demanda contra Ortiz. Y de eso se encargó Enrique Gersi, sabiendo perfectamente que Ortiz era culpable, pero Enrique es un abogado brillante y a veces consigue que los culpables sean absueltos o que las denuncias contra ellos sean archivadas y que no pasen a juicio como ocurrió con la denuncia por corrupción de menores de edad y tener sexo con ellos contra Ortiz Pajuelo. Así lo presentaba César Hildebrandt y luego veremos todas las pruebas contra Ortiz. Se puede hacer periodismo y se puede hacer periodismo en cursiva. Mariela Patriu ha ensayado hacer periodismo con la figura del colega Beto Ortiz, basándose no en secretos de alcoba aparentemente confesados por un aparente testigo visual o testigo ocular, sino con documentos públicos, con documentos oficiales, en algunos casos fiscales. Documentos que tengo yo aquí conmigo, que corren desde marzo del 96 hasta el 98, cuando Enrique Gersi, abogado defensor de Ortiz Pajuelo,
y abogado de los Crucillat y cumpliendo órdenes de los Crucillat, convenció amigablemente, eficazmente al fiscal para que desestimara la denuncia con pruebas contundentes contra Ortiz Pajuelo. Lo que no significa que Ortiz fuera inocente, sino que Guerci es un abogado que a veces gana casos imposibles, ¿no? Este es el reportaje de Mariela Patrió, que ahora irónicamente trabaja en Panamericana Televisión. Y ¿en el 9? Perdón, en el 9. Y en el cual recoge el testimonio de Lucy Borja, que era la administradora del albergue o reformatorio de menores al que iba Beto Ortiz a llevarse chicos con los cuales, según testimonios de los propios chicos, a cambio de dinero, de ropa o de comida, obligaba a tener relaciones sexuales con él. Todo esto es declarado a la justicia peruana, son documentos de la justicia peruana. Generación es el nombre de la ONG que ayudó a Ortiz en sus propósitos, permitiéndole que entrevistara a los niños que se encontraban bajo su tutela. Todo marchó bien, hasta que Lucy Borja, la directora de Generación, denunció al periodista por corrupción de menores. Las razones quedaron muy claras en su declaración policial. Me enteré que él tenía relaciones sexuales con los chicos que habían salido en los videos de Panorama por información de Enrique Arbañil y otros que habían logrado fugarse de la casa de Ortiz. Este es el testimonio que rinde ante la justicia, ante el fiscal, la señora Lucy Borja, que fue una de las personas que demandaron a Ortiz por abusar sexualmente de menores de edad. Este es el testimonio que dio también ante el fiscal el joven Edwin García, que fue presumiblemente uno de los menores de edad a los que Ortiz corrompió. Este es Eric García, un ex piraña que hoy, a los 27 años de edad, debe resignarse a depender de una silla de ruedas. En mayo de 1994, una bala disparada por un policía le atravesó la médula y lo dejó parapléjico. Días antes de semejante desgracia, Eric García había abandonado el hogar dirigido por Lucy Borja, quien recuerda en su declaración: a raíz de que Eric García tenía relaciones con Beto Ortiz, se va de la casa. Y el reportaje continúa así. Según el expediente, cuando Eric García fue abaleado y llevado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, mandó llamar a su amigo, el periodista Beto Ortiz, quien acudió de inmediato. Cuando fue, declaró Eric, me dijo que iba a comprar medicinas y que Lucy había enviado a que me metieran bala. Me sorprendí de que viniera con un policía. Directamente me dijo que denunciara a la señora Lucy Borja y que lo hacía porque él quería vengarse de Lucy, que lo había votado de Generación. En el testimonio manuscrito de este joven Edwin García Grandes, que vivía en este reformatorio o albergue Generación y del cual fue sacado por Ortiz o seducido por Ortiz cuando era menor de edad, se deja constancia que esa relación entre el periodista Ortiz Pajuelo y el joven menor de edad García comenzó el año 93. Este es el manuscrito en el que la fiscal oficializó la primera declaración de García, quien aseguró conocer a Ortiz desde 1993. A su pedido de que esté con él, me decía que me iba a dar comida y plata, fueron las palabras de García. Yo no quería, pero él me siguió acosando durante un año y accedí, y me ofreció a ayudarme a estudiar para ser camarógrafo y varias cosas más. Él vive con sus padres, que son ancianos.
Yo iba a su casa y así nos veíamos como pareja. Yo era el homosexual activo y nos encontrábamos sexualmente en su casa. Él me invitaba siempre a tomar. Incluso, una vez me escondió en el ropero cuando su padre fue a preguntarle por qué tenía un hombre en su cuarto. Ese día me llegó a ver su padre. Es importante que recuerden que en este testimonio ante la justicia peruana del joven Edwin García, uno de los tantos jóvenes que denunciaron a Ortiz por corromperlos sexualmente cuando eran menores de edad, García dice que García, era el homosexual activo. Y es importante que lo recuerden porque Enrique Gersi, el brillante, cínico e inescrupuloso abogado que defendió a Ortiz, convenció al fiscal de archivar la denuncia con dos argumentos real maravillosos. El primero, que los denunciantes no tenían representación legal. Claro, no estaban sus padres, no tenían abogados. Y el segundo, que Ortiz era homosexual pasivo y que como el atestado lo denunciaba por violación, un homosexual pasivo no podía violar. Por lo tanto, Ortiz era inocente. Esos fueron los dos argumentos, y eso me lo ha contado Enrique Gersi, a mí, con los que Enrique convenció al fiscal, que seguro ya estaba hablado por la gente de Montesinos, de que la denuncia contra Ortiz debía ser ignorada, desestimada y archivada. Buenos argumentos, ¿no? Nadie afirma que Ortiz violaba a los menores de edad. Los propios menores de edad afirman que a cambio de licor, de comida y de ropa y de dinero, ellos eran los que penetraban a Ortiz, que él hacía de homosexual pasivo y ellos ejercían de homosexuales activos. Pero Gersi logra convencer al fiscal de que Ortiz nunca los violó porque es homosexual pasivo. Y con ese argumento salvan de ir a la cárcel a Ortiz Pajuelo. Genial. En el manuscrito, porque Ortiz nos pidió pruebas, entonces hoy le vamos a dar todas las pruebas que nos pidió, todas las pruebas judiciales, documentos fiscales, testimonios de jóvenes que lo incriminan en el delito de haberlos corrompido sexualmente cuando eran menores de edad. Dicen que él les daba licor y plata y que todos en ese albergue reformatorio a donde él iba esporádicamente a elegir a sus víctimas lo conocían como el cabro. Él da plata para que compremos droga y tomemos licor. Le decimos el cabro. Luego, el manuscrito ante la justicia peruana da cuenta de que por lo menos 3 jóvenes menores de edad denunciaban a Ortiz de haberlos seducido y corrompido y obligado a tener relaciones sexuales con ellos, lo que constituye delito. Que Ortiz no haya ido a la cárcel y que el fiscal haya desestimado la demanda no significa que Ortiz sea inocente. Probablemente significa que en el Perú no hay justicia, o que la justicia, como muchas veces me ha dicho mi amigo Enrique Gersi, la fuente del derecho en el Perú es el dinero. O sea, la justicia es fácilmente comprable. Así continúa esta denuncia contra Ortiz Pajuelo. A los 3 jóvenes mencionados, dice García, Beto Ortiz los acosaba y los ofrecía cosas para que estén con él cuando eran menores de edad. Si bien ahora son adultos, en la época en que pasaron estas cosas eran menores. ¿A quién le cree usted? ¿A los menores y a Lucy Borja, la directora del albergue Generación? ¿O a Ortiz y a su abogado Enrique Gersi y al fiscal que desestimó la demanda? Yo les creo a los jóvenes y a Lucy Borja. Y yo creo que Enrique Gersi es un abogado absolutamente cínico que recibió la instrucción de sus jefes que le pagaban muy bien los Crucillat de que, oye, el incendio de Ortiz lo apagas, haz lo que tengas que hacer, pero Ortiz no va a la cárcel. Y así fue la cosa, ¿no? Gersi, con el argumento de que Ortiz
se declaraba homosexual pasivo, dijo, él siendo pasivo no puede violar a nadie, por lo tanto es inocente.